¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral es lo que regula las relaciones que existen entre empleados y entre empleadores y trabajadores. Yo como empleado, ¿cuáles son mis deberes? Bueno, dentro de los deberes, según lo que establece el Código Laboral, se encuentra obviamente respetar implícitamente el contrato laboral que ha sido firmado previamente con conocimiento de ambas partes. También está cumplir con las funciones a las que ha sido asignado, para las que fue contratado, cumplir con el horario, obviamente reglamental, sin exceder lo que establece la ley, que son 44 horas a la semana, y ya partiendo de ahí pues se tomarían las horas extras y horas extraordinarias. Y obviamente cumplir con las políticas internas de la empresa. Hay un detalle, licenciada, y es que he visto personas quejándose de que su compromiso de labor son 44 horas a la semana. Sin embargo, en la empresa donde trabajan le asignan horas extras de trabajo, pero no se lo pagan. En ese sentido, ¿qué obligaciones entonces tiene el empleador con ese empleado que está en esas condiciones? Bueno, el Código Laboral hace mucho énfasis en que el contrato laboral sea implícitamente escrito para evitar cualquier tipo de confusión. Obviamente, dentro de los contratos laborales, por lo general las empresas siempre se cuidan mucho en ese aspecto, y lo que hacen es que establecen que alguna cláusula dentro de ese contrato que de cierto modo obligue al trabajador a que pueda ser flexible en cuanto a algunos horarios. Dentro de las políticas de la empresa muchas veces no se encuentra el cálculo de las horas extras, sino más bien que se apela a la conciencia y al compromiso o sentido de pertenencia de ese empleador para con esa empresa. Cuando se dan esos conflictos entre empleados y empleadores, el Ministerio de Trabajo, ¿qué papel juega? Bueno, el Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de ser mediadora en estas situaciones. Es mediadora y también funge como inspectora de los procesos y de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Pero la función principal del Ministerio de Trabajo es mediar y sobre todo inspeccionar que las condiciones laborales sean las más justas, tanto para el empleador como para el empleado. Es común escuchar personas que dicen que cuando se trata de un pleito o un conflicto, vamos a decir, entre empleador y empleado, el empleado siempre sale perdiendo porque el Ministerio de Trabajo se va a favor del empleador. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, esa parte va a depender mucho del conocimiento que tenga el empleado sobre el Código Laboral. Por eso, cuando iniciamos esta conversación, pues hice énfasis en que todo dominicano debe conocer sobre el Código Laboral implícitamente y sobre la Ley de Derecho, a la Seguridad Social. 8701, Ley de Seguridad Social, y Ley 1692, que es la que regula el derecho laboral aquí en nuestro país. Cuando se va a firmar un contrato de trabajo, ¿qué elementos importantes no pueden faltar en un contrato? Bueno, en el contrato de trabajo lo principal que no debe faltar son los personajes principales. Obviamente, el nombre completo, todos los datos del empleado, los datos del empleador. Debe ahí también estar implícitamente cuáles serán las obligaciones y cuáles serán las funciones de ese empleado dentro de la empresa, el horario, el salario que va a devengar ese empleado, también cuáles van a ser las obligaciones del empleador para con el empleado, cuáles serán los beneficios de los que va a gozar el empleado durante esté ejerciendo esas funciones dentro de esa empresa. Y siempre tomar en cuenta que hay que leer para conocer todos esos elementos dentro de ese contrato y así evitar pues que se esté violando algunos de los estatutos que ya han sido emitidos en el Código Laboral. Una empresa que se preste a contratar personas ilegal o indocumentadas, ¿tiene alguna consecuencia en términos legales? Claro que sí. De hecho, está implícitamente prohibido por la Ley General de Migración, en su artículo 135, que se contraten personas con estatus migratorio irregular. Eso puede llevar a sanciones económicas, también a sanciones legalmente, e incluso puede llevar a que se cierre el establecimiento si es reincidente. Va a depender mucho de la gravedad. ¿Qué sucede entonces si un empleado no tiene un contrato escrito, pero lleva tiempo trabajando en una empresa? A la hora de salir,
pierde sus derechos por no haber firmado un contrato al inicio? No, claro que no. De hecho, el Código Laboral establece que existen tipos de contrato, pero también las formas en las que puede ser este contrato. Y el contrato puede ser tanto escrito como verbal, siempre y cuando existe evidencia sólida que pueda corroborar que esa persona ha estado laborando en esa empresa, ya sea a través de fotografías. Incluso la ley también considera que si existen testigos que puedan corroborar de que esa persona estuvo laborando ahí, claro que no pierde sus derechos. ¿Es lo mismo ser empleado o ser contratista independiente, o qué derecho le asiste a cada uno? Bueno, no es lo mismo, porque un empleado ejerce una función bajo una condición de subordinación. Hay muchos aspectos, como por ejemplo el salario fijo que tiene, del que goza un empleado. También está el tema de tener derecho a la regalía pascual, vacaciones y demás. En el caso de los contratistas independientes, nacen y llegan a la empresa fruto de una necesidad momentánea que tiene la empresa. Contrata sus servicios para resolver esa situación que tiene en el momento y listo. Pero el contratista independiente no tiene ni obligación de cumplir con un horario, no devenga un salario fijo, más bien es lo que valga el servicio prestado. Entonces, esas son las diferencias, no son lo mismo. Obviamente, el empleado trabaja bajo una condición de subordinación, mientras que el contratista pues brinda un servicio de forma general y la empresa en ese momento tiene la necesidad y adquiere esos servicios. ¿Cuáles son los beneficios básicos que debe recibir cada empleado que está establecido por ley? Esa parte la vemos mucho en las vacantes, beneficios de ley, cuando uno está buscando trabajo y demás. Entonces, dentro de esos beneficios de ley, la gente siempre piensa que solamente es tener derecho a la seguridad social, y no necesariamente. También está la parte de tener derecho a la regalía pascual, derecho a sus vacaciones, derecho a licencias médicas, tanto de maternidad como de paternidad. Entonces, esos son derechos que también el empleado puede tener y de los que puede gozar. También está el hecho de las bonificaciones y demás incentivos. Si la empresa pues trabaja con las políticas internas de la empresa, si consideran o si se manejan de esa forma, pues también entran dentro de los beneficios establecidos por el Código Laboral. ¿Por qué es importante que cada empleado esté registrado en la TCS y que se cumpla con la seguridad social? Sumamente importante, porque la seguridad social de cada empleado va más allá, no solamente viendo la parte actual, sino viendo a futuro. Recuerden que la seguridad social no solamente se trata de pagar un seguro con el que yo puedo ir a consulta, también estamos hablando del fondo de pensiones, es decir, seguro de supervivencia, vejez, discapacidad, que en el futuro, de acuerdo a las cotizaciones que yo haya tenido, pues va a ser algo que me va a ayudar. Y ya yo estoy en la edad de 65, una edad de jubilación. Esas cotizaciones, ahí es donde entran en función. Pero en caso de que la empresa no haya formalizado a todos sus empleados, ¿qué riesgo o a qué riesgo se está exponiendo acá? Puede presentar incluso, dentro de los principales riesgos que siempre están son las sanciones que la misma ley establece. Pueden ser sanciones económicas, pero también pueden ser sanciones legales, y también pierde credibilidad, porque recuerden que tanto la DGI como la Seguridad Social se conectan entre sí. Entonces, todos esos empleados obviamente deben estar registrados. Es cierto que si una persona falta 3 veces sin justificación a su trabajo, lo pueden despedir sin derecho a ningún tipo de liquidación. Sí, esa es una de las causas justificadas, porque se considera como abandono de trabajo. Faltar 3 días consecutivos sin una causa justificable, pues obviamente se considera abandono de trabajo. Cuando se habla de que puede ser despedido o cancelado, en ese caso, sin ningún tipo de beneficio, obviamente hay beneficios adquiridos que no pueden entrar ahí. Lo único que entra ahí es el pago de la cesantía, pero sí tienen que pagarle su regalía pascual y las vacaciones de ese último año si no las ha tomado. Digamos que en un mes falta 3 veces sin justificación. ¿Aplica también para eso? No, en ese caso no aplica, porque lo que se considera abandono de trabajo es cuando se da de forma consecutiva, es decir, yo me ausento 3 días sin enviar una licencia, sin notificar a nadie, sin explicar a nadie. Entonces, ahí se considera abandono de trabajo. ¿Es cierto, licenciada, que no se puede despedir a una mujer embarazada? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no se puede despedir? La ley, el Código Laboral establece que no se puede despedir a una mujer en estado de gestación, porque en ese tiempo la mujer está en un estado de vulnerabilidad.
Y recuerden que estamos hablando del derecho laboral. ¿Y qué es lo que hace el derecho laboral? Pues proteger tanto los derechos del empleador, pero también los derechos del empleado. Y en un estado de vulnerabilidad, dejar a una mujer embarazada desprotegida, pues eso no lo contempla la ley. Es ilegal despedir a una mujer embarazada. Si una persona es encontrada sustrayendo algo de la empresa donde trabaja, ¿puedes despedir a esa persona sin ningún tipo de derechos económicos? Sí, claro que sí. Y la ley así lo establece realmente. En el caso de robo, malversación de fondos y demás, pues también va apegado, porque el Código Laboral va totalmente apegado al contrato de trabajo y también a las políticas internas de la empresa. Ahora, si la empresa entiende que debe demandar y que lo deben llevar a juicio o lo que sea, ya eso también va a depender de lo que decida la empresa, pero sí pierde automáticamente todos los derechos. Es decir, que puede ir a la cárcel una persona que lo encuentren robando en la empresa donde trabaja. Sí. Ahora también está de parte de la empresa si quiere conciliar con ese empleado y decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, o si el empleado también dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, yo no quiero ir preso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a conciliar, yo te devuelvo todo lo que yo sustraje, si es posible. Pero si no, también va a depender ya de lo que la empresa Bien, pero en caso de que esa persona no pueda devolver lo que sustrajo, ¿con qué pagaría esa persona? ¿Con cárcel? Si tú no tienes cómo pagar todo lo que has sustraído de la empresa, pues en ese caso, obviamente va a depender de lo que quiera hacer la empresa. Si la empresa lo quiere dejar así, pues ya eso es decisión de ella. Pero si quiere llevarlo a términos legales, pues también es decisión de ella. Que de hecho pasa mucho, aunque no se anda escuchando, pero pasa mucho el tema de que lo que hacen es que yo te cancelo y no te doy ni uno y listo, porque tú cometiste un delito en la empresa. ¿Es cierto que si yo renuncio, pierdo todos mis derechos? Los derechos que pierde, o el derecho que pierde, es el derecho a cesantía. Okay. Ahora, el derecho a regalía pascual, el derecho a las vacaciones, si no la ha tomado, vuelvo y digo, si no la ha tomado, en términos monetarios sí debe ser pagado. Ahora, la cesantía no. Licenciada, finalmente yo quiero que usted me explique un dilema para la clase trabajadora en la República Dominicana. Por ejemplo, a los 22 años te piden 2 años de experiencia para poder emplearte. A los 45 no te quieren dar empleo porque estás muy viejo. Pero a los 60 no te quieren pensionar porque estás muy joven. Explíqueme eso, por favor, licenciada. Obviamente, a los 22 tú estás muy joven porque cuando tú sales del bachillerato tienes aproximadamente 18 años. En ese tiempo no tienes ninguna preparación, a menos que hayas hecho un curso de contabilidad, a menos que hayas hecho un curso de secretariado y puedas adquirir experiencia en ese aspecto. Porque estamos hablando de que la universidad aproximadamente se dura 4 años. Exacto. Entonces, a los 22 años yo estoy saliendo de la universidad, si entré de una vez. Entonces, a los 45, pues le dicen que está muy viejo, pero todo va a depender de lo que usted brinde. Y obviamente prepararse constantemente en los temas de actualidad, porque ya la tecnología ha ido avanzando mucho, hay otros aspectos, ya no se trabaja tanto de manera manual, entonces hay que ir avanzando conforme va avanzando los tiempos. Y a los 60 años, pues ya se supone que es una persona madura que debería de estarse preparando para su jubilación. Bien, licenciada, gracias por estar con nosotros. A ustedes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Yo soy Andrés Japay, ha sido un placer estar con ustedes en este episodio de HD Finanzas Plus. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.